Hola, bueno, pues hoy vamos a hablar de tres elementos eléctricos muy importantes y yo los consideraría los tres elementos eléctricos básicos que suelen utilizarse en diseños tanto eléctricos como electrónicos, que en este momento lo que a nosotros nos atañe o nos interesa más es la parte electrónica, pero sin duda también son aplicados para la electricidad. Muy bien. Alguna parte de la literatura, mucha gente suele llamar a estos elementos pasivos. A mí la verdad no me gusta utilizar ese concepto porque la definición de elemento pasivo y elemento activo a mí la verdad no me termina por convencer, ¿sale? Nada más como breviario cultural, en algunas definiciones dicen los elementos pasivos no proveen, lo siento, nueva o mayor energía al circuito, y los elementos activos sí son capaces de hacer eso. Y efectivamente la resistencia o el resistor, ni el capacitor ni la bobina son capaces de proveer nueva energía a un circuito, pero en algunos casos, en algunos arreglos, los transistores también pueden presentarse en esa situación. Y sin embargo los transistores son conocidos como elementos activos. Entonces es más que nada una cuestión personal de que a mí no me gusta ese concepto, probablemente porque aún no lo entiendo bien. Entonces yo no los voy a llamar como elementos activos o pasivos. Nada más les comento, los elementos que vamos a manejar, que vamos a estudiar ahorita son el resistor, el capacitor y el inductor o bobina. ¿Sale? Y estos tres elementos suelen referirse a ellos como elementos pasivos, ¿sale? Y de acuerdo a la definición se les llama pasivos porque únicamente almacenan o disipan energía, no proveen nueva energía. Y no me voy a meter en la discusión de que a veces el transistor puede no proveer nueva energía a un circuito ni nada de eso. Eso ya es cuestión mía. Si gustan algún día lo platicamos y lo discutimos con mucho gusto. Pero bueno, entonces estos son los tipos de elementos, o mejor dicho, los tres elementos básicos que nosotros vamos a utilizar en diseños tanto eléctricos como electrónicos. Muy bien, y entonces este es el nombre, ¿sale? Del elemento, nombre. Y cada elemento tiene una característica, ¿sale? El resistor, su característica es la resistencia eléctrica, ¿correcto? Comúnmente al resistor se le llama resistencia. Y bueno, pues ya hoy en día es una palabra muy usada, y si tú vas a una tienda y pides una resistencia, te van a entender. Pero estrictamente resistencia es la característica y el nombre del elemento es el resistor, ¿sale? Aunque la verdad es que si ustedes van a una tienda y piden un resistor, pues a lo mejor los van a tachar de uy, qué payaso. Pero bueno, estrictamente el resistor es el nombre del elemento y la resistencia es la característica. Es como si ustedes fueran a una tienda y pidieran una capacidad o una capacitancia. La capacitancia o la capacidad es la característica del capacitor y el nombre es capacitor. Entonces ustedes van a una tienda y piden un capacitor de determinada capacitancia o capacidad, ¿sale? Entonces lo correcto sería ir a la tienda a pedir un resistor con una resistencia de tantos ohms, ¿sale? Ahorita vamos a ver qué es cada característica. Y finalmente el inductor, su característica es la inductancia. Observan cómo hasta tiene sentido. Nombre, característica, nombre, característica, ¿sale? Entonces,
vamos a ver a qué se refiere cada una de estas características. El resistor, el primerito, es un elemento que se opone al flujo de electrones a través de él, es decir, presenta una oposición a la corriente eléctrica. Y les quiero mostrar algunas imágenes ilustrativas. Generalmente estos son los resistores comerciales, donde su valor numérico, es decir, la oposición al flujo de electrones a través de ella, pues viene cifrado por un código de colores representado en franjas sobre la resistencia. De hecho, si ustedes buscan código de colores en internet, pues seguramente van a encontrar estos ejemplos, ¿sale? Como pueden ver, las primeras 3 o 4 franjas se utilizan, mejor dicho, para indicar dígitos en potencias base 10 que representan su valor. Vamos a hacer ejercicios después, voy a hacer un video para practicar la lectura de código de colores. Lo único que me interesa es indicarles que las franjitas de colores nos indican o nos representan el valor numérico de la oposición eléctrica de este resistor, ¿sale? Y el color del resistor en ocasiones nos indica la precisión de este valor, el cuidado con el que fue fabricado el elemento para que el valor descrito por el código de colores sea lo más preciso posible, ¿sale? Entonces, si nos es suficiente un error de más o menos 5% en el valor indicado, pues comprobamos una resistencia común y corriente, estas cafecitas, ¿sale? A veces el color azulito significa que tiene mayor precisión, más o menos 1%. Y finalmente también el color de la franja, de la última franja, la más a la orilla derecha, también se utiliza para codificar la precisión. ¿Ya vieron? Aquí el dorado es una precisión de 0.1, el plateado es una precisión de 0.01, ¿sale? Entonces, ya sea que el color del resistor o el color de la última franja es lo que nos indica la precisión de este resistor. Ahora, como también a lo mejor ya vieron, pues los resistores pueden comprarse de diferentes tamaños, y el tamaño realmente lo que significa o lo que representa es la capacidad de disipación térmica de este resistor. Ustedes saben que en el momento en que se hace fluir una corriente a través de un elemento y se establece un voltaje a través de este elemento, o mejor dicho, cuando se establece un voltaje a través de este elemento, se produce una corriente eléctrica que provoca que este elemento se caliente. Entonces, la potencia que va a tener que disipar este elemento está dado por el producto del voltaje por la corriente, ¿sale? Entonces, si la potencia que debe disipar este elemento es pequeña, pues podemos comprar una resistencia pequeñita, barata, de 1/4 de watt. Si, por ejemplo, va a disipar más de, perdón, 1/8 de watt, si va a disipar más de 1/8 de watt y conectamos una de 1/8 de watt, pues se puede quemar. Entonces, si hacemos el cálculo y determinamos que está entre 1/8 y 1/4, pues compramos la de 1/4, y se pueden ver ahí de 1/2, de 1 watt, de 2 watts y de 5 watts, ¿sale? Internamente todas las resistencias son más o menos de esta manera. Es alambre enrollado con algún material aislante que nos permite aumentar la resistencia, y cuando se requiere de disipar grandes potencias o potencias más elevadas, se les recubre con algún material que nos permita disipar el calor más fácilmente. De hecho, por eso es el color blanco, para que disipe con mayor facilidad el calor, ¿sale? Entonces, características principales de un resistor, pues su valor numérico de resistencia y su capacidad de disipación térmica, ¿no? O la potencia. La potencia. ¿Qué nos dice la potencia o qué nos indica la potencia? El tamaño. La verdad es que son tamaños estándar. Entonces, una vez que ustedes ya se familiaricen con los tamaños, nada más con ver el resistor, ustedes van a poder decir es de 1/8, de 1/4, de medio o hasta de 5 watts o más,
¿sale? Entonces esas son las dos características principales de un resistor. ¿Qué hace un resistor? Se opone al flujo de electrones a través de él. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos aquí una pequeña batería, y si nosotros la conectamos así directamente, pues va a haber una corriente enorme, ¿sale? Incluso hasta podríamos quemar nuestro cable. Para evitar eso, ¿qué hacemos? Pues incluimos un elemento que nos frene, que nos detenga un poco el flujo de electrones para que la corriente no sea tanta, y la corriente aquí la voy a poner más chiquita, es una corriente más pequeña a la que teníamos originalmente, y de esta manera no quemamos nuestro circuito, ¿sale? Algo que se me olvidó decirles, este es el símbolo electrónico o eléctrico de un resistor, ¿sale? Generalmente estas bolitas no se dibujan, solo se dibujan las ondulaciones para representar el resistor. Entonces el resistor solo se opone al flujo de electrones a través de él. El siguiente elemento tenemos al capacitor, y su característica es la capacitancia, ¿sale? Entonces, ¿cómo funciona un capacitor? Bueno, un capacitor nos sirve primero que nada para almacenar carga en él. Si lo quieren ver como una analogía física, pues es como un pequeño botecito donde tú le puedes conectar tu tubería con agua. Aquí cae el agua y por aquí continúa el agua fluyendo, y entonces el volumen de agua almacenado en este botecito va creciendo, y en algún momento, si nosotros cortamos el flujo de agua en esta extremidad, pues tenemos agua almacenada en este botecito y nos permite mantener el flujo por un pequeño momento, ¿sale? Pues ahora imagínense que en lugar de agua, pues son electrones que se quedan almacenados en tu capacitor, y que en algún momento, cuando deje de haber flujo de electrones a través de él, pues nos va a permitir mantener por un momento este flujo de electrones, ¿sale? Entonces para eso nos sirve el capacitor, nos permite almacenar carga eléctricas en él. Y bueno, la verdad es que el principio físico o la descripción física de cómo se realiza esto es solo un modelo teórico que nos permite visualizar y entender mejor el funcionamiento, pero la verdad es que la realidad son acciones subatómicas en nuestros átomos. De hecho, incluso este modelo del átomo es una representación teórica. No nos consta que los átomos estén formados así como nos lo dibujan, ¿no? Como nos lo dibujó Bohr en su momento, ¿sale? Esta es una representación gráfica sumamente útil, nos permite entender muchas características, nos permite hacer cálculos, nos permite hacer muchas cosas, pero no necesariamente es la realidad, ¿sale? Entonces, esta descripción que les voy a dar del fenómeno que se produce en el capacitor es una descripción que nos sirve para entender cómo es que se almacena la carga. Es muy útil, nos ayuda a hacer cálculos y muchas cosas, pero no necesariamente es la realidad. De hecho, como son cosas tan pequeñas y fenómenos tan rápidos, no es fácil visualizarlos y entenderlos. Tal vez algún físico o algún investigador muy especializado en esta área, pues ellos sí son capaces de conceptualizarlo, pero tal vez requieran conceptos de física cuántica y muchas cosas que para nosotros en este momento nos resulta útil. Para nosotros esta explicación nos va a resultar sumamente útil, pero ojo, no necesariamente y muy probablemente no es la verdad o la realidad, ¿sale? Entonces, yo les dije que el capacitor nos sirve para almacenar carga eléctrica en él, ¿sale? Entonces, cuando nosotros le conectamos una diferencia de potencial entre sus terminales, lo que sucede, o mejor dicho, primero les tengo que explicar que un capacitor consiste en dos capas conductoras, dos elementos conductores separadas por un elemento aislante, ¿sale? Este elemento aislante puede ser simple aire,
Puede ser papel, puede ser plástico, mica, muchas cosas, ¿sale? ¿De qué depende el material que queremos utilizar? Pues depende de cuánta carga queremos almacenar, ¿sale? La capacitancia es la cantidad de carga que mi capacitor es capaz de almacenar, por así decirlo, es el volumen, cuánta agua le cabría, pero ya quedamos que no es agua, son electrones, ¿sale? Entonces, cuando nosotros conectamos una diferencia de potencial a las terminales de este capacitor, el fenómeno que sucede es que se genera un campo eléctrico entre estas terminales. Se irradia una señal de campo eléctrico similar a la señal de radio que se produce para enviar la señal de televisión o la señal de tu celular o la señal de Bluetooth y muchas otras señales. De hecho, las computadoras, los focos, la mayoría de elementos eléctricos producen este tipo de radiación eléctrica. Entonces, muchos elementos producen este tipo de radiación eléctrica. En algunos casos esta radiación eléctrica se aprovecha, por ejemplo en las antenas de radio. En muchas otras ni siquiera se sabía o nos importa que exista. Por ejemplo, el foco de tu casa está, además de irradiando luz, está irradiando electricidad, ¿sale? Pero pues no nos afecta, o bueno, creemos que no nos afecta. Hay estudios que dicen que sí puede producir daños, hay estudios que dicen que no. La verdad es que es un tema que yo desconozco, entonces no me voy a meter en él. Solo quiero hacerles notar que incluso nuestro cuerpo irradia electricidad. Las mediciones de electrocardiograma y electroencefalograma son recolección de estas pequeñas radiaciones para darnos una idea de cómo está funcionando las características eléctricas de nuestro cuerpo, ¿sale? Entonces, esta radiación eléctrica lo que provoca es que los electrones de una capa sean empujados hacia un extremo, en este caso hacia el extremo negativo, y obviamente en el otro extremo pues van a quedar huequitos, ¿no? Van a quedar lugares que pueden ser ocupados por electrones. Muy bien, y de esta manera se almacena la carga. En el momento en que dejamos de suministrar esta diferencia de potencial en las terminales, pues los electrones que se quedaron en una de las capas comienzan a fluir por el circuito, y si el circuito está cerrado hacia este lado, pues llegan hacia acá, y si no está cerrado, pues los electrones que fluyen por el circuito ocupan estos espacios, ¿sale? Entonces así es como almacena, o así es como visualizamos la manera en la que el capacitor almacena carga, ¿sale? Entonces, nombre del elemento, capacitor. Característica, capacitancia. ¿Qué es la capacitancia? ¿Cuánta carga puede llegar a almacenar el capacitor? Muy bien, entonces ahora vamos a ver algunas figuritas, algunas ilustraciones de los capacitores comerciales, ¿sale? Y entonces, como pueden ver, hay diferentes presentaciones. Generalmente estos como de botecito, que así se llaman, de botecito, son capacitores electrolíticos. Eso es por su forma de diseñarlo y de trabajar, y su símbolo es miren. Y ojo, sí hay que tener cuidado. Los capacitores electrolíticos si tienen polaridad, y este es su símbolo, ¿sale? Si se fijan, tienen polaridad, incluso hasta tienen marcado cuál es su terminal negativa. ¿Por qué? Porque es muy importante respetar esta polaridad. Si nosotros conectamos un capacitor electrolítico a una polaridad invertida, corremos el riesgo de que explote, ¿sale? Y pueden ser muy peligrosos. Pueden dañarles la vista, o quemarlos, o hacer varias cosas, ¿sale? Y también existe otras presentaciones de capacitores que son como estos, y que comúnmente se llaman de lunetita o de chicle, ¿sale? Les estoy dando los términos comunes porque la verdad es que cuando van a las electrónicas a veces sí les dicen de chicle, y pues ustedes tienen que estar familiarizados. Pero como ustedes son gente que han estudiado, son gente educada, pues traten de usar los términos apropiados. Electrolítico y monolítico, ¿sale?
Y lo que cambia pues es la manera de fabricación. Y la ventaja o la característica de los monolíticos es que estos no tienen polaridad, incluso su simbología es diferente, observen. Casi similar, pero no tienen ni la curvita ni se indica que tengan alguna polaridad. Y estos sí ustedes los pueden conectar como quieran y no pasa nada, no hay ningún problema, ¿sale? Entonces, ya llevamos dos elementos, el resistor y el capacitor. Muy bien, pues ahora toca turno a el inductor, o también conocido como bobina, ¿sale? Y su símbolo es más o menos así. Y generalmente no hay problema, estos no tienen polaridad y literalmente es como su simbolito lo indican, alambres enrollados entre sí, ¿sale? También les voy a mostrar algunos ejemplos y como ven es alambre enrollado entre sí. La parte de adentro, la donita, puede llevar un núcleo. El núcleo puede ser de aire, como aquí pueden ver, no hay nada, hay aire dentro de él, o puede tener algún material ferromagnético alrededor de él. Y como pueden ver, cualquier alambre, el que ustedes tengan en su casa, lo enrollan y no le pongan nada en medio y ya tienen una bobina. Y le quieren poner un material ferromagnético en medio, ok, va a modificar sus características, pero también es una bobina, ¿sale? ¿Y por qué son importantes estas bobinas o para qué nos sirven? Pues es que estas bobinas también nos permiten almacenar energía eléctrica en ellos. Y la verdad es que la manera de visualizar cómo estas bobinas almacenan energía dentro de ellos es un poquito más difícil de entender porque para nosotros es fácil visualizar el movimiento de cargas, ¿no? Y que se acumulen más cargas de un lado que del otro y que en el momento en que se requieran estas cargas pues van a comenzar a fluir porque es un fenómeno eléctrico. Pero aquí en la bobina lo que se presenta es un fenómeno magnético. Recuerden, cuando hay un campo magnético, siempre hay un campo. Un campo magnético induce un campo eléctrico y un campo eléctrico induce un campo magnético. ¿Sale? Ya está fue demostrado que ambas partes ambas son caras de la misma moneda. Siempre están juntos con pegado, no podemos separarlos. Si tenemos campo eléctrico, tenemos campo magnético, y si tenemos campo magnético, tenemos campo eléctrico, ¿sale? Entonces, igual, la inductancia es la característica que nos indica cuánta energía puede almacenar una bobina. Y para visualizar un poco, o para tratar de visualizar un poco cómo es que almacena energía una bobina, a mí me sirve, es una representación de nuevo teórica que a mí es útil y que si alguien me dice así no es, pues sí, no tengo manera de demostrar que así es, como tampoco tengo manera de demostrar que esto es así es, como tampoco tenemos manera de demostrar que el átomo es así, pero nos sirve, es útil y la podemos utilizar, ¿sale? Entonces, ¿cómo funciona la bobina o cómo a mí me sirve idealizar su funcionamiento? Bueno, tenemos una corriente eléctrica. Al momento de conectar una diferencia de potencial a través de la bobina, se establece una corriente eléctrica a través de este conductor. Y realmente, en realidad, aunque no lo enrollemos, si tenemos un conductor derecho, aquí es negativo, y le hacemos pasar una corriente eléctrica a través, igual se produce un campo magnético. De hecho, en internet están los videos de cómo se pone arriba una hoja de papel, se le echan piececillas de material ferromagnético y se ve cómo se alinean estas piececillas dibujando las líneas del campo magnético, ¿sale? Entonces, aunque no estuviera enrollado, se produce ese campo magnético. Se enrolla o se le dan vueltitas al conductor para hacer más evidente o fortalecer este fenómeno, ¿sale? Entonces, este campo magnético, cuando comienza a fluir la corriente a través de la bobina, comienza a crecer, comienza a generarse, ¿sale? Y entonces se empieza a inducir. Pero al momento de inducirlo, este mismo campo magnético corta al alambre que forma la bobina. Así es.
O sea, vamos a imaginarnos, aquí tengo una espira, ¿sale? Y entonces aquí al ladito tengo otra espira. Entonces, cuando pasa una corriente a través de esta espira, se genera un campo magnético en esta espira y se empieza a irradiar. Y cuando se irradia, pasa por este cable, lo corta. Y ya sabemos, ¿no? Por la ley de Lorentz, que cuando un campo magnético corta una espira, se produce una diferencia de potencial, se establece una diferencia de potencial que produce una corriente sobre ese conductor, ¿sale? Entonces, este campo magnético generado por las espiras de al lado, los doblecitos, inducen un voltaje en las espiras aledañas, en sus vecinos, y entonces se produce una mayor corriente que a su vez fortalece el campo magnético y a su vez fortalece la carga eléctrica, y así se convierte en un círculo vicioso que no es infinito, tiene un límite. ¿Qué límite o quién nos marca ese límite? Pues la inductancia de la bobina, ¿sale? ¿Qué tanto puede crecer ese campo y qué tanto me va a inducir carga eléctrica en mi bobina? Depende de la inductancia de mi bobina. Y en el momento que yo corto la alimentación en la bobina, dejo de establecer esta diferencia de potencial, pues el campo magnético sigue existiendo, ¿sale? Entonces ese campo magnético sigue produciendo corriente que va a seguir fluyendo. Obviamente la corriente va a ir disminuyendo gradualmente, lo que provoca que el campo magnético disminuya gradualmente, y regresando al círculo continuo, la corriente baja, el campo magnético baja, hasta que se acaba, hasta que es cero, ¿sale? Igual que aquí, en algún momento se acaban los electrones y ya se acaba la energía almacenada en el capacitor. Igual en la bobina, se va reduciendo el campo magnético gradualmente y se descarga o deja de producir o deja de liberar la energía almacenada en forma de campo magnético, ¿sale? Entonces esto nos da una idea o nos resalta un concepto de estos dos elementos, el capacitor y el inductor. ¿Y cuál es eso? El tiempo, ¿no? Su comportamiento no es constante. Al capacitor le lleva un tiempo almacenar su carga. De igual forma, a la bobina le lleva un tiempo que crezca su campo magnético hasta el máximo posible, ¿sale? Entonces, es importante saber que mientras la resistencia de un resistor se mantiene constante con el tiempo, el comportamiento del capacitor y de la bobina no es constante respecto del tiempo, varía con el tiempo. Y sí, bueno, pues comienza a tener un valor y sí alcanza un estado estable, definitivamente, pero le lleva un tiempo alcanzar ese estado estable, y este tiempo se le llama transitorio, y ya cuando alcanza su estado estable se le conoce como régimen de continua, que es ya su estado estable. Entonces, generalmente los circuitos se analizan ya cuando están en su estado estable, porque es el funcionamiento principal, es en el estado en el que más va a funcionar. Pero en muchas ocasiones este transitorio también es importante para su caso de estudio. Entonces vamos a ver en el futuro ambos casos y cuando nos resulte interesantes. Lo que hasta ahorita me interesa que vean es que tanto el capacitor como la bobina tienen una etapa de estado transitorio, ¿sale? Y entonces es importante saber que no va a tener el mismo comportamiento siempre. Va a tener un tiempo en el que su comportamiento va a cambiar, y ya después de que termine ese transitorio, ahora sí, su comportamiento va a ser constante. Muy bien, entonces en resumen, tenemos tres elementos principales que a mucha gente le gusta llamar elementos pasivos: el resistor, el capacitor y el inductor. Sus características eléctricas que nos interesan es la resistencia, la capacitancia y la inductancia, ¿sale? La resistencia de un resistor es la oposición al flujo de electrones a través de él.
la capacidad de un capacitor es cuánta carga puede almacenar este capacitor. La inductancia es cuánta energía puede almacenar esta bobina. El capacitor, la carga se almacena mediante el campo eléctrico, y en la bobina la energía se almacena mediante campo magnético, ¿sale? Ahora, ojo, una cosa que se me estaba olvidando y que es muy importante es que el capacitor tiene una resistencia, y el inductor también tiene una resistencia. Es decir, el capacitor y el inductor presentan una oposición al paso de electrones. Entonces, además de la capacitancia y de la inductancia, el capacitor y la bobina presentan una reactancia, lo voy a escribir aquí, reactancia capacitiva, que es la resistencia que presenta el capacitor, la oposición al flujo de electrones que presenta un capacitor, y la bobina presenta una reactancia inductiva. ¿Qué es eso? Una oposición al flujo de electrones a través de ellos, ¿sale? Entonces, además de almacenar carga, además de almacenar energía en ellos, pues como cualquier elemento, presentan una oposición al flujo de electrones a través de ellos. Y en muchos casos nos interesa analizar la reactancia capacitiva, y en otros casos nos interesa analizar la capacitancia, ¿sale? Entonces, creo que básicamente he terminado de describir estos elementos. Después de esto ya vamos a ver arreglos de cada uno de estos elementos y cómo se calculan las corrientes y las cargas almacenadas en ellos, ¿sale? Entonces, por el día de hoy, por el objetivo de este video, hemos concluido. Que tengan un muy buen día y hasta la próxima.